todo nuestro pueblo. Cómo se están muriendo los animales, es una desesperación grande. Entonces nosotros tenemos que seguir ahora, tenemos que seguir adelante, sobre todo los jóvenes. Ellos son ahora donde tienen que tomar la batuta, ¿ya? Porque nosotros ya estamos envejeciendo. Mira, yo me inicié desde joven y ahora como estoy ya casi de edad, incluso abuela, ya tengo mi nieto. Ya, eso, sigamos adelante con la lucha. Jayaya, Pueblo Aymara. Con fuerza a luchar. Llegado de los pozos. Nos ordenemos, por favor, señores comuneros. Secretario. A ver, señora Directivo, levántame fiscal. Secretario, por favor, de una vez. Aquí estoy, columna de 3, acá también. Para que de repente deje al ministro para que pueda venir un ratito. Que el ministro Ancomarca, exigimos, urgente, cierren esos pozos, urgente, cierren esos pozos, urgente, cierren esos pozos. ¡Viva Comarca! ¡Viva, compañeros! Informarles que ya ingresó el presidente y su junta directiva, la comisión designada por la población, ya están en el diálogo de coordinación en el despacho de gerente de EPS Tacna en estos momentos. Informe para la audiencia de Radio 1 de Tacna, reportero Amadeo Tapia Flores. Solicitan no la operación de pozos de Patapujo. Estarían destinados a la abandono y el desaparición los comuneros de Ancomarca. Ya han sido amenazados en medio ambiente que perjudicados sus ganados y la vida y la salud de flora y fauna silvestre. Y también ellos ya quieren que se selle el pozos de Patapujo. En este momento, en vivo, en directo, estamos en vivo, en directo transmitiendo. Estamos en vivo, en directo transmitiendo en esta avenida 2 de Mayo de la ciudad de Tacna. Están los medios de comunicación haciendo esta difusión a la región de Tacna y el Perú y el mundo. Urgente. Que cierren los pozos. Urgente. Que cierren los pozos. Urgente. Que cierren los pozos. Urgente. Que cierren esos pozos. Urgente. Cierren esos pozos. Urgente. Cierren esos pozos. Urgente. Cierren esos pozos. ¡Que
el sentir del pueblo de Ancomarca, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, se sienten total discriminados por las autoridades que son de la región Tacna. EPS estaría condenando a la desaparición de... El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Que viva Ancomarca! de Tacna. Con la operación de los pozos ya quedaría indesierto esta zona de la frontera viva. Estamos sentenciados a la desaparición de los comuneros, atentando contra el medio ambiente y flora, fauna silvestre. Ellos, los comuneros, solicitan no la operación de los pozos,